Aprendimiento. Aprender a emprender. Protección de datos. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestros datos? ¿Qué uso pueden hacer terceros de nuestra información? ¿Qué se considera un dato de carácter personal? En caso de error o de falta de cumplimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal, ¿la responsabilidad recae sobre la empresa o sobre el empleado? ¿A qué sanciones se expone una empresa que no cumpla con la LOPD? ¿Una dirección de email se considera un dato de carácter personal? Hoy, en Aprender a Emprender, te explicamos los aspectos más importantes de la Ley de Protección de Datos, la LOPD, cómo realizar su implantación y cómo afecta especialmente al autónomo y a la pyme. Los datos son el oro de esta nueva era digital. Cuidarlos y darles un buen uso marcará el porvenir y competitividad de las empresas, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos en 1999, todo aquel que maneje datos de carácter personal de personas físicas debe cumplir ciertas obligaciones encaminadas a salvaguardar la privacidad de esta información. El derecho a la protección de datos se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de nuestros datos personales. Este control permite evitar que a través del tratamiento de nuestros datos se pueda disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. El pasado mes de noviembre empezaron los trámites parlamentarios para aprobar el proyecto de ley orgánica de protección de datos propuesto por el Ministerio de Justicia para adaptar la actual ley a las exigencias previstas en el texto europeo y para zanjar cualquier duda en torno a la aplicabilidad del nuevo Reglamento General de Protección de Datos en nuestro país. Cualquier profesional, empresa u organización que en el desarrollo de su actividad trate algún dato de carácter personal está obligado a hacerlo de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Debemos considerar también el posible coste para la empresa si ocurre una pérdida de datos personales confidenciales, bien por fallos informáticos, por filtraciones, pudiendo incluso incurrir en responsabilidades civiles. Si no se cumple con la ley, nos enfrentamos a importantes sanciones económicas que pueden terminar con la viabilidad de nuestro proyecto. Y para saber más en materia de protección de datos he buscado a una de las mayores expertas en esta materia, Lola Granados Bayona, especializada en Derecho Civil, Mercantil, Penal, Violencia de Género y Protección de Datos de carácter personal. Letrada en el Servicio de Orientación Jurídica Municipal y Directora General de Juridicum, asesoría jurídica especializada en la protección de datos. Oye, ¿qué es esto de la Ley de Protección de Datos que tanto escuchamos, la famosa LOPD? Es una normativa específica en proteger los datos de carácter personal de las personas físicas y lo que intenta es velar por el cumplimiento, el respeto a la intimidad, a la libertad pública, a los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué se considera al final como un dato personal? Toda aquella información que permite identificar a las personas físicas o que las identifica directamente o indirectamente. Y en esto tiene mucho que ver la Agencia de Protección de Datos española, ¿no? En el control de que se aplique esta ley. Pues es un organismo público independiente de la administración pública que lo que hace es velar por el cumplimiento de la LOPD y lo que hace es supervisar que las empresas, autónomos, incluso entidades públicas o organismos están cumpliendo con la normativa y, en caso contrario, imponer las sanciones que correspondan. Siempre se oye que en la Agencia de Protección de Datos hay que inscribir unos ficheros de datos personales. ¿Qué es exactamente esos ficheros de datos personales? Pues el fichero se ha de inscribir porque tiene que tener esa publicidad para que las personas físicas sepan dónde tienen que dirigirse y lo que implica es una publicidad registral de que se sepan dónde dirigirse, que está escrito, que cumple aparentemente, porque eso no quiere decir que luego no tenga una serie de obligaciones. Y bueno, pues en la agencia es donde se publica y es gratuito. Pero aclaremos porque muchas veces esto da pie a error, ¿no? En la Agencia de Protección de Datos se publica la estructura del fichero, no los datos de cada uno de esos datos personales que tiene la empresa, ¿no? No, para nada. La agencia no se queda con datos de personas físicas ni de empresas. Lo que hace es que da de alta un fichero, a grandes rasgos identificar cuál es el nombre del fichero, cuál es el fin, quién los trata, si hay un encargado del tratamiento y cómo pueden ejercitar los derechos SAR con las personas físicas. Oye, ¿cuándo es necesario mi consentimiento para tratar al final con mis datos personales? En principio
Siempre es necesario, salvo que la ley disponga otra cosa, pero hay ciertos matices con respecto a cuando no lo es. No es necesario cuando sea la administración pública la que recaba esa información por una obligación legal o cuando sea unas fuentes accesibles al público. ¿Y qué derechos tenemos como ciudadanos con respecto a nuestros datos? Pues el primer derecho que se tiene es a estar informado de cuáles son los datos que esa persona tiene nuestros. ¿Cómo podemos acceder a ellos? Si queremos rectificarlos, ¿de qué manera lo podemos hacer? Si queremos cancelarlo, solicitarlo. Si queremos oponernos a que los tenga o al uso que está dando, también tenemos el derecho a oponernos. ¿Qué tiene que hacer una empresa o un autónomo que nos esté escuchando ahora mismo para garantizar que cumple con la LOPD? Primero, estar inscrito, que es lo más importante, no ceder datos de forma ilegal a terceros, tener un control sobre esos datos, tener unos niveles de seguridad implementados adecuados al tipo de dato que tiene su empresa, informar a sus trabajadores, si es que los tiene, Importante, de cuáles ¿no? son las obligaciones que tiene y qué es lo que no puede hacer, incluso tendrá que hacerle firmar un documento. ¿A qué sanciones se puede enfrentar una empresa? Está en 900 euros, lo mínimo, y luego va hasta la más grave, que muy graves serían actualmente 600.000. 600.000 euros. Oye, y por ejemplo, ¿un email se considera dato de carácter personal? Si es de una empresa y es un info, y el nombre de la empresa, no se considera dato de carácter personal porque solo identifica a una empresa, pero no a la persona física. Sin embargo, lo que hace, si es de un trabajador que tiene el nombre y el apellido o solo una inicial y el apellido, ya le puede identificar a la persona y puede identificar cuál es su trabajo, porque normalmente saldrá en la firma cuál es la empresa. ¿Y todos los datos tienen el mismo nivel de protección o tenemos diferentes grados? Hay nivel básico, medio y alto. El alto es el que más protección tiene que tener porque es un dato especialmente protegido. Existe la figura del responsable del fichero y del encargado del tratamiento de los datos. ¿Cuál es la diferencia? El responsable del fichero es el titular del fichero que ha dado de alta. Y lo Sería que la hace empresa, en principio. La empresa, el autónomo, una comunidad de vecinos, la entidad pública que es titular del fichero. No quiere decir que los datos sean suyos, pero por un encargo o por una obligación legal los tiene de un tercero, que es la persona afectada. O si podría ser sancionable si se utiliza para algo que no es... Si es fuera del contrato, además tiene que estar en un contrato que se llama de acceso a terceros. Si lo hace fuera del contrato y de sus cometidos, puede ser sancionable, tanto el encargado como el responsable. Y hablabas de que los datos que están protegidos son los que no vienen de una fuente de acceso público. Esos datos, si son adquiridos de esas fuentes, sí se pueden utilizar. No pueden utilizarse para unos fines distintos. Imaginemos el registro público de la propiedad, que la gente puede tener acceso solo por indicar cuál es la vivienda, quién es el propietario. No se puede hacer para un uso distinto, porque si no te llamarían cada vez en un listado telefónico, y por eso es por lo que muchas veces las compañías de teléfono no se identifican. Dicen, llamo de tal empresa, pero no dices para quién trabajas. Cuando le dices, mire, es que usted ha obtenido mis datos sin mi consentimiento. A nadie nos han ofrecido no nos han ofrecido la oportunidad de decir, no quiero que usted me esté llamando para esto, porque yo mis datos no sé cómo lo ha obtenido, pero de donde lo haya obtenido no es para esto. ¿Cree que sus datos están bien protegidos? ¿Sabes qué es la LOPD? No, no. No. No, ni idea. Sí. La ley de protección de datos. Pues que protegen tus datos, que no los puedes compartir con nadie los puede coger. Bueno, cuando tú manejas datos de una persona, tienes unas obligaciones respecto a esos datos que custodias para tu utilidad, pero que no pueden ser públicos ni manejarlos de una forma aleatoria o una cosa así, creo que es. ¿Crees que las empresas cuidan bien la protección de datos de los ciudadanos? No, no creo. Yo creo que no. No lo sé. No. De todo, no mucho. Sí, supongo. Hoy, a partir de mayo, cambia la legislación, ¿no? Entra un nuevo reglamento en vigor. ¿En qué consisten estos cambios? Implica una serie de cambios que va a conllevar una mayor protección de los datos que tienen las empresas. Por lo que entiendo que empresas y autónomos tienen que adaptarse rápidamente a este nuevo entorno. Todos los que estén obligados a tener hecha la Ley Orgánica de Protección de Datos, declarar los ficheros o cumplir con esta normativa,
tendrán que tener adaptada la ley al nuevo reglamento. Porque hablamos que cualquier empresa, cualquier profesional que simplemente tenga un formulario en su página web ya está recogiendo datos de carácter personal, ¿no? ¿Entendemos que es una empresa o un autónomo? Sí. Si es para un uso doméstico, no. Hablas de más protección, con lo que interpreto que también subirán las sanciones, ¿no? Sí es cierto que el reglamento prevé unas sanciones superiores, desde 10 millones de euros o un 2% del volumen anual de las ventas del negocio, o 20 millones de euros y un 4% o un 4%. ¿Qué son los derechos o el sistema ARCO? Son los derechos que tiene la persona física para acceder, para rectificar, cancelar o oponerse a que el responsable o incluso el encargado del tratamiento pueda tener esa finalidad o ese uso que le está dando a sus datos. Al final tiene derecho a ser informado porque le pertenecen. ¿Y qué me dices del derecho al olvido? ¿Realmente tiene que ver con la Ley de Protección de Datos? Sí, por supuesto. El derecho al olvido lo que viene a implicar es que si una persona solicita que una imagen suya que ha subido en internet, porque a lo mejor la ha subido él voluntariamente, no quiere que vuelva a aparecer, ¿no? O una información que quiera que sea eliminada, tenga derecho a que sea eliminado. ¿Las empresas españolas cumplen con la LOPD? Al 100% no. Las que tengan hecha la LOPD no, a lo mejor están inscritos, a lo mejor tienen un documento de seguridad y a lo mejor le hacen firmar a los trabajadores y le dan formación, pero la mayoría no cumple. No cumple, sobre todo la mayor parte de denuncias que obtiene la agencia es a través de las empresas del sector de las telecomunicaciones, entidades financieras y los correos spam que todos conocemos, pues son los que más vulneran la ley. ¿Y qué podemos hacer si por ejemplo, recibimos una denuncia por parte de un cliente o un requerimiento para subsanar unos datos o para modificar cierto archivo que nosotros tenemos de sus datos personales y que en su día nos cedió, bueno, pues aceptó, ¿no?, que los utilizáramos? Cuando eso le pasa a una empresa, a un autónomo, a una entidad pública, tiene la obligación primero de informarle, ¿vale? De informarle de estos son los datos que tenemos de usted, como usted no ha solicitado, le vamos a rectificar. La persona ha tenido que hacer un escrito y firmarlo y mandar un DNI para acreditar que la persona que nos está solicitando es la misma de la que tenemos los datos. Y en 10 días habrá que contestarle. Si, por ejemplo, por lo que sea, no se puede borrar sus datos, eliminarlos o destruirlos, por un tema de que una norma nos obligue a seguir conteniéndolos, como puede ser la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que nos obliga a tenerlo durante 10 años, si pasa por eso, le tendremos que contestar que en todo lo que sea innecesario de los datos que tenemos para esa ley, lo borraremos, pero en lo que sea necesario mientras sea nuestra obligación, tendremos que contestarle cuál es la ley que nos obliga a seguir manteniendo sus datos y por qué. Aprendimiento. Aprender a emprender.